Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada de Física de 11º año y estoy muy contenta de que sigan compartiendo conmigo esta maravillosa clase, un espacio diferente para explorar, para ampliar conocimientos, desarrollar habilidades y, muy importante, para divertirnos. Busque ese espacio cómodo, iluminado, donde pueda tener un lápiz, unas hojas o un cuaderno y también, si tienen por ahí una calculadora, va a ser muy útil para que podamos realizar algunos ejercicios, algunos ejemplos y puedan tomar nota también de esas ideas principales de los conocimientos que estaremos desarrollando. También invite a sus familiares a compartir esta clase con nosotros y no olvide una actitud positiva con esos deseos de superación. Gracias a la comunicación y al conocimiento nos hemos mantenido unidos durante esta pandemia. Así que sigamos con esa actitud siempre positiva. Vamos a iniciar recordando lo que estuvimos estudiando en la clase anterior. ¿Ustedes se acuerdan qué estuvimos estudiando en esta clase de física de 11º año? Claro, estuvimos desarrollando el concepto de electrostática, las formas de cargar objetos, ¿sí se acuerdan? Estuvimos estudiando inclusive cómo se carga un generador de Van de Graaff y la relación con la formación de los rayos y esas descargas eléctricas, ¿sí se acuerdan? Muy bien, entonces, como hicimos varios ejemplos o demostraciones, el estudiante Dylan Barrantes del Colegio Técnico Profesional Bolívar en Grecia quiso realizarnos una demostración de esos ejemplos de forma de cargar objetos y demostrar que ahí está presente la electrostática. Así que presten mucha atención a este video. Bueno, profe, para realizar este experimento necesitamos un globo y un tubo donde tengamos agua. Lo que vamos a hacer es frotar el globo en nuestro cabello o en una superficie de lana por al menos unos 30 segundos. Después de haber frotado el globo, abrimos un poco el agua y acercamos la parte del globo que frotamos hacia el agua. Vemos que este atrae un poco el agua. Esto es ya que el agua tiene un momento bipolar y al cargar el globo negativamente por medio de frotamiento, atrae el agua como si fueran dos imanes. Muchas gracias a Dylan Barrantes por realizarnos esta demostración, porque es un amante de la física, siempre ha participado en la Feria de Ciencia y Tecnología, también es amante de la elaboración de cohetes y tiene un futuro muy amplio que alcanzar. Así que le mandamos un cordial saludo a Dylan y le agradecemos por haber realizado esta demostración y así recordar lo que estuvimos estudiando en la clase anterior. Vamos a continuar con la información que nos trae Juan por medio de un video que va a ser la introducción de los conocimientos que estaremos ampliando. Así que presten mucha atención y si pueden tomen nota de esas ideas principales. Hola, vamos a ir a la historia para mostrar dos grandes avances del campo de la física. Hoy nos adentraremos en la corriente eléctrica y la ley de Ohm. Empecemos. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz, o llamada comúnmente como batería. La ley de Ohm fue creada por el físico alemán Georg Simon Ohm.
Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje, tensión o diferencia del potencial eléctrico por el metal. Va de nuevo. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje, tensión o diferencia del potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. Esto significa que la tensión se puede encontrar multiplicando la corriente y la resistencia en un circuito o componente. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a un circuito? Bien, debemos descifrar si el circuito está en serie o en paralelo, ya que cada uno tiene sus propias reglas para lograr un total de voltaje para cada resistor. Gracias a estos que tenemos iluminación y las máquinas domésticas e industriales que se mueven con electricidad. Así que recordemos que esto es gracias a la física. Hasta pronto. Muchas gracias a Juan por realizar esta breve introducción a nuestra clase. Ya ahora sí saben cuáles son esos conocimientos que vamos a estar ampliando. Claro, como ya estuvimos estudiando la electricidad estática, hoy nos corresponde la otra parte, la corriente eléctrica. Y les tengo unas preguntas antes de iniciar con algún repaso de información importante para seguir ampliando conocimientos. La primera pregunta es si ustedes recuerdan algunos ejemplos de materiales de uso cotidiano que se consideren conductores de la electricidad y otros que se consideren semiconductores y tal vez puedan recordar algunos aislantes. Bueno, si ya conocen algunos, vayan anotándolos ahí para ahora cuando los vamos a recordar, a ver si ya ustedes sabían de algunos de ellos. Y si no, entonces para que los anoten. Muy bien. También quiero preguntarles, cuando ustedes tienen que definir el concepto de corriente eléctrica, ¿cuál es la definición que ustedes dan? Si en este momento tuvieran que decirme cuál es esa definición, ¿qué me dirían? Muy bien, yo espero que sí lo sepan, porque probablemente ya lo estuvieron estudiando en las clases de este año de física con sus profesores. Y por último, quiero preguntarles cuáles son las diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Facilísimo, ¿cierto? Bueno, yo espero que ya más o menos conozcan las diferencias entre esos circuitos, pero si no, también todo eso vamos a estar conociendo y ampliando en esta clase por medio de la parte teórica, pero también muy interesante la parte experimental desde el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Así que acompáñenme en esta clase que va a estar muy, muy interesante. Así que vamos a iniciar con el repaso de esos materiales conductores, semiconductores y aislantes. Muy bien, también podríamos considerar materiales superconductores, pero en este momento vamos a repasar brevemente algunos ejemplos de estos materiales. Cuando hablamos de materiales conductores, ¿cuáles podrían ustedes indicar? ¿Sí recuerdan algunos ejemplos? Muy bien, entre los materiales conductores podemos apreciar ahí en la pantalla metales como la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Excelente. Y cuando hablamos de materiales aislantes, ¿recuerdan algunos ejemplos? Bueno, recordemos que el vidrio, la cerámica y el plástico son algunos ejemplos de materiales aislantes. Muy bien. ¿Sí los recordaban? Excelente. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de materiales semiconductores? Que en la tabla periódica los llamamos metaloides. Claro, el silicio y el germanio, muy utilizados en la industria electrónica. Excelente. Ahora quiero preguntarles si tienen que dar, como les decía anteriormente, la definición de la corriente eléctrica, ¿cuál es esa definición que ustedes tienen ahí, que se les viene a la mente? ¿Qué es la corriente eléctrica? Porque estudiamos formas de cargar objetos, ¿sí se acuerdan? Por fricción, por contacto y por inducción. Y lo que sucedía es un movimiento de electrones, ¿sí? De un material a otro, pero materiales por lo general no conductores. Ahora vamos a estudiar qué pasa cuando esos electrones fluyen a través de un conductor. Así que por medio de la presentación también vamos a recordar el concepto de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica, ¿cómo la definimos? Muy fácil. La corriente eléctrica, que se representa con una letra I mayúscula, es la tasa del flujo de carga, que se representa con la letra Q mayúscula o minúscula, a través de una sección transversal que se mide en amperios en una unidad de tiempo representada con la letra T
minúscula. ¿Qué tal? ¿Si recordaban un concepto similar? Bueno, y para que nos quede más fácil de comprender, por medio de la fórmula podemos también representar el concepto de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica o la corriente eléctrica representada con la letra I mayúscula es igual a la carga que se expresa en coulombs entre el tiempo, que tiene que estar expresado en segundos. Y de ahí sale la unidad de medida de la corriente eléctrica, que es el amperio, como lo estamos apreciando en esa imagen que dice que un amperio corresponde a 1 coulomb por un segundo. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos un ejemplo fácil? ¿Les parece? Para ver si está quedando claro. Bueno, tenemos un ejemplo que dice que la corriente eléctrica en un alambre es de 6 amperios. Ya tenemos esa I, ¿verdad? 6 amperios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la carga? ¿En cuál unidad de medida entonces vamos a calcular esa carga? En coulombs, que fluye a través de un punto dado en un tiempo de 3 segundos. Como ya tenemos entonces la información, recordemos que la fórmula de la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga entre tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la carga? Entonces quiere decir que tenemos que despejar Q. ¿Qué haríamos? ¿Cómo despejamos esa Q? ¿Qué está haciendo la T? La T está dividiendo, por lo tanto pasaría al otro lado del igual a multiplicar, muy bien. Y así quedaría despejada la fórmula para calcular esa carga que fluye a través de ese punto dado en ese alambre con esa intensidad en ese tiempo. Únicamente tenemos que sustituir y nos quedaría que la carga es igual a 6 amperios, que corresponde a la intensidad de la corriente, por el tiempo que sería 3 segundos. Muy fácil, ¿cierto? Excelente. Podemos multiplicar 6 por 3 y nos da un resultado de 18 coulombs. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Fácil. Ya está clarísimo el concepto de corriente eléctrica, ya realizamos un ejemplo con la fórmula, vimos las unidades de medida y hasta despejamos. ¿Vamos bien? Entonces continuemos. Quiero preguntarles sobre la ley de Ohm, que es un principio fundamental de la electricidad y está relacionada con el estudio de los circuitos eléctricos. ¿Saben ustedes cuáles son esos componentes, esas relaciones que nos representa la ley de Ohm? Bueno, conozcamos qué dice esta ley, cuáles son las fórmulas y resolvamos un problema también sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente representada con la letra I mayúscula a través de un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial V entre sus puntos extremos. Esta ley nos viene a relacionar la intensidad de la corriente con la diferencia de potencial y con la resistencia. Siempre la intensidad de la corriente va a estar en amperios o debe estar en amperios, la diferencia de potencial V en voltios y la resistencia en ohmios. Vamos a seguir analizando entonces esa relación de proporcionalidad. Ahí la tenemos de manera más sencilla. La intensidad de la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial V. Es decir, a mayor diferencia de potencial, mayor intensidad de la corriente eléctrica. Sencillo. Muy bien, vamos a continuar con la fórmula. La fórmula principal de la ley de Ohm nos dice que la intensidad de la corriente es igual a la diferencia de potencial entre resistencia. No olvidemos las unidades de medida. La intensidad de la corriente I en amperios, la V, que es diferencia de potencial en voltios, y la resistencia en ohmios. Pero, ¿qué pasa si yo quiero calcular V, por ejemplo? La diferencia de potencial con esa fórmula. Si quiero despejar esa V, veamos que la R está dividiendo. Por lo tanto, la R pasaría al otro lado del igual a multiplicar la I, como lo tenemos en esta imagen. V, o diferencia de potencial, es igual a I por R. De esa manera ya podríamos calcular la diferencia de potencial en caso de que contemos con la información de la intensidad de la corriente y la resistencia. Solamente realizamos una multiplicación. ¿Vamos bien? Excelente. ¿Y qué tal si ahora ustedes despejan la resistencia con base en la primera fórmula? Si ocupo la R, ¿qué haríamos? La R está dividiendo, entonces nos la llevamos al otro lado del igual a multiplicar la I. Y como queremos que quede solita, porque estamos despejando resistencia, la I que está multiplicando, entonces ahora pasaría a dividir. Es decir, realizamos como el cambio de R y bajamos, subimos la R y bajamos la I. Veamos cómo queda.
Resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad de la corriente. Fácil, ¿cierto? Muy bien, entonces realicemos un ejemplo a ver si nos quedó bien claro. Tenemos este ejemplo que dice que cuando una batería de 3 voltios se conecta a una luz, ahí podríamos decir que una fuente de 3 voltios se conecta a una luz, se observa una corriente de 0,006 amperios. Presten mucha atención a los datos. 3 voltios sería la diferencia de potencial V. 0,006 amperios es la I mayúscula que corresponde a la intensidad de la corriente eléctrica. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia del filamento de la luz? Como ya ustedes vieron cómo se despejan, me imagino que tienen ahí esas notas. Entonces vamos a recordar la fórmula. Resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad de la corriente. Tenemos esos dos datos. Claro, entonces solamente ahora tenemos que sustituirlos en la fórmula y sería así. Resistencia es igual a 3 voltios entre 0,006 amperios. ¿Qué les parece? ¿Tienen ahí ya el resultado? Muy bien, vamos a corroborar. El valor de esa resistencia sería de 500 ohmios. Muy bien, ahora nosotros entonces para comprender mejor esta relación de proporcionalidad y la ley de Ohm, desde el laboratorio de física, la profesora Gabriela Campos va a realizar una demostración, un experimento de la ley de Ohm, nos va a explicar el enunciado también y vamos a comprobar, esa es la parte bonita de la física, llevar de la parte teórica a la parte experimental y con equipo de laboratorio. Entonces presten mucha atención a la explicación de Gabriela. Hola a todos, el día de hoy voy a hacer un experimento relacionado con la ley de Ohm. Para eso voy a utilizar una resistencia comercial, esta que ustedes ven acá, es una resistencia de carbono. Ella contiene unas franjas de colores, la cual me indica cuál es la resistencia a utilizar. Resistencia nominal se llama eso. Sin embargo, vamos a medir la resistencia utilizando dos métodos diferentes. Inicialmente voy a medirla con un aparato, este que se ve acá. Este permite medir la resistencia, para ello se conecta la resistencia en los extremos en el alambre. De esta forma. Y este me indica 100.2 ohmios, ¿verdad? Recordando que ohmio es la unidad de resistencia. Una vez que ya tenemos esto cuantificado, pues la podemos zafar. Y vamos a verificar la ley de Ohm, recordando que la ley de Ohm es una relación entre voltaje y amperaje. Para ello utilizamos esta tabla que se ve acá. Colocamos la resistencia entre esos dos resortes. Y aquí tenemos el circuito. Además, tenemos que medir el voltaje y el amperaje. Entonces, para eso tenemos estos dos lagartos que lo que permiten es medir el voltaje. Y tenemos aquí un sensor de corriente, que se ve acá. Ahora, vamos a pasarle corriente al circuito. Para eso se enciende la fuente de voltaje. Y voy a aumentar de 2 en 2 hasta llegar a 10 voltios. Estos valores de corriente y voltaje van a ser recopilados con los sensores y graficados. Entonces voy a proceder, voy a colocar 2 voltios. Vamos a ver. Aquí ya tengo 2 voltios. Ahora voy a colocar 4 voltios. Listo, 4. 6 voltios. Estoy moviendo a 6 voltios. Ahí está. 8 voltios. Listo. Y por último, 10 voltios. Ok,
aquí tenemos 10 voltios. Entonces el profesor Eduardo me está ayudando a recopilar los datos. Vamos a ver la gráfica. Voy a proceder a apagar acá. Con medida de seguridad se apaga. Listo. Entonces la gráfica que se muestra en la pantalla es una gráfica voltaje, corriente, y conforme yo incremento la corriente se incrementa el voltaje. A la hora de hacerle un ajuste lineal, se ve aquí en este cuadrito que la pendiente, la M, corresponde a 138.8 voltios por ampere. Estos son ohmios, ¿verdad? Un voltio por ampere es un ohmio. Y eso sería la resistencia utilizando un método gráfico.